La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mi nombre es Ismael Soto y es un gusto estar con todos ustedes en esta ocasión para presentarte este programa que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra las siguientes emisoras. Mucha atención con esto porque es importante, ¿eh? Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, es una nueva frecuencia que ellos tienen. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Y Radio Quillabamba en la Convención Cusco, 91.1 FM y 1210 amplitud modulada. También estamos con nuestros hermanos de Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, con el 92.5 de la frecuencia modulada en estéreo. Es un gusto estar con todos ustedes y gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y también a través de nuestra cuenta en Facebook Sodomco, SODOMCO. Toda la información que aquí se maneja en A Pensar Más y también los comentarios, así como los programas grabados, los puede encontrar en estos canales, además de mucha información relacionada con la Orden de Predicadores que cumple 800 años de fundación. Rosa María Palacios en breve está con nosotros ya aquí en la cabina de la radio. Les cuento, amigos, que hoy tendremos una entrevista telefónica con Juan de la Puente, él es analista político, con quien vamos a hablar sobre esta coyuntura política que se da en estos días. Ayer, por ejemplo, el futuro presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se ha reunido con más movimientos políticos, uno de ellos el Frente Amplio, encabezado por Verónica Mendoza y también por Marco Arana, y también con el Fujimorismo, la gente de Fuerza Popular, que no se ha visto pues del todo convencida, aún muestran cierto escepticismo. Hoy Rosa María Palacios sin duda va a analizar este tema. En tanto, ¿qué les cuento sobre los principales titulares en los medios de comunicación? Perú 21, papelito manda, Fiscalía pide a primera dama entregar documentos originales con fotografía de la primera dama Nadine Heredia, que según este diario deberá presentar todos los contratos que acrediten sus ingresos. Por su parte, el diario La República publica: Fujimorismo quiere que Pedro Pablo Kuczynski indulte a Fujimori el 28. Julio Gagó, legislador de Fuerza Popular, demandó que el discurso de Kuczynski en Fiestas Patrias incluya absolución de su líder. Por su parte, Carlos Brus de Peruanos por el Cambio dice que PPK no abordará este tema en su mensaje y Fuerza Popular debe plantearlo en el nuevo Congreso. En la fotoportada, Zavala con Verónica y el Frente Amplio, el designado jefe de la PCM, Fernando Zavala, siguió su ronda de diálogo con al Frente Amplio y Fuerza Popular y calificó el encuentro con Verónica y los congresistas de Fuerza Popular de positivo. Verónica dijo que plantearon varios temas sobre el futuro primer ministro. Gobierno de Kuczynski seguirá pagando a Fonavistas y esa es una corriente que se ha dado. Y en la página del Comercio Luces, Lucha Reyes, La Voz regresa. Hoy se cumplen 80 años del nacimiento de una de las más importantes cantantes criollas de nuestro país y muy recordada, por cierto. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy aquí corriendo. Ya el centro comienza a cerrarse, la verdad. Está terrible, ¿cierto? Sí. Porque claro, 19 de julio, ustedes comprenderán, ya en menos de 10 días vamos a tener aquí la celebración de Fiestas Patrias y yo no sé qué pasa, pero cada día hay algo nuevo, un desvío nuevo. Bueno, me he demorado 4 minutos más, mil disculpas, he corrido para llegar. Pero correr también es un poquito difícil porque las veredas están mojadas. Sí, hay que tener cuidado. He visto 3 caídas en esta mañana en mi camino. Yo no sé cómo he llegado. Y he corrido y dice que no me caiga. Felizmente no me he caído. Por cortar camino siempre pues uno trata de una vía nueva y al final termina siendo lo peor. Así que nada. Pero hoy en la mañana, antes de salir, aproveché para colgar en mi blog
una entrevista a Carlos Basombrío hecha en el año 2013, que creo que va a ser muy interesante. Yo la releí anoche, pedí permiso al editor Carlos Castro, La República, para republicarla, y creo que va a ser muy interesante para todos, porque ahí están las ideas centrales de lo que el ministro del Interior tiene, digamos, en la cabeza sobre lo que debe ser la reforma policial. Y dicho en ese entonces, no desde una posición de poder, sino desde una posición crítica al poder, lo cual le da mucho valor, porque cuando ya estás en el poder, ya a veces cambias un poco, ¿no? Dices, bueno, hay que negociar aquí. Se tiene que ajustar a los estratos políticos, ¿no? Entonces, la política es el arte de lo posible, ¿no? Claro. Entonces no todo se puede hacer. Pero por lo menos te da una orientación de qué es lo que el ministro tiene en la cabeza, ¿no? También anoche yo me reía mucho porque estamos en esa época en la cual parece verano, todo está calmadito, ¿no? Todo está calmadito, pues ya viene el huracán, ¿eh? O sea, no se preocupen. Ya viene la tempestad. Y el entusiasmo del ministro Zavala, que hace mucha gracia, ¿no? El ministro Zavala se reúne con la bancada fujimorista y el señor Galarreta, flamante congresista fujimorista, dice, ha sido una reunión protocolar, ¿no? O sea... Y el señor Zavala dice, ha sido una reunión magnífica, es un primer acercamiento de los muchos que vamos a tener. Claro, y le mandan a Becerril y al Corta, que no es que te diga, o sea... No es pues la gente más conciliadora del grupo. Yo haciendo una broma ayer en mi columna decía, es como mandar a Melcochita pues a animar un velorio, ¿no? Graciosísimo, sí, pero no corresponde, pues no debería estar ahí, ¿no? Hay cosas que no se hacen. Al Corta y Becerril a conciliar. No pues, mandas a Klimper, a Luz Salgado, no sé, ¿no? Al secretario general del partido. Pero en fin, decidieron reunirse con congresistas nada más. Esa ha sido más o menos la tónica de las reuniones, aunque Verónica Mendoza no es congresista. O sea, fue la candidata presidencial. O sea, es hoy congresista, pero no lo va a hacer. Creo que hay un mensaje también en esa presencia, ¿no? Pero por supuesto, claro, no te mando a mis candidatos centrales, no te mando a Keiko Fujimori. Miren, Víctor Andrés García Belaúnde, no estaba Barnechea, pero sí estaba la bancada, en el caso de Acción Popular, y en el caso de, son 5, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Que no es por maldad. En el caso de la foto de la plana, se estaban tomando un cafecito, creo, en una mesa redondita, porque eran unos poquitos, ¿no? Pero claro, con los 73 no se va a reunir, en eso estamos todos de acuerdo. Pero sí podría haber sido un poquito más amable, ¿no? O sea, te vamos a mandar a nuestro equipo Becerril, que es una persona que insulta sistemáticamente por deporte, ¿ya? Porque le gusta insultar, y Lourdes Alcorta, que le dijo antes de que se presentara con ellos que su gabinete era más o menos nomás. Más o menos, pues entonces, ¿cómo le vas a decir más o menos? O sea, de verdad es una cosa bastante extraña. Más o menos sería, no sé, un gabinete que no tiene gente que ha ido a la universidad, ¿no? Y ahí, lamentablemente, Lourdes Alcorta salió perdiendo porque los señores tuiteros, que son para eso bien memoriosos, han sacado su hoja de vida y han descubierto que no tiene estudios universitarios, ¿no? Con lo cual, como que más o menos, ¿no? Entonces, esa es la historia. En fin, tenemos bastante para comentar hoy. Va a estar con nosotros Juan de la Puente para hablar de temas políticos, y también ha generado mucha molestia, preocupación e indignación la resolución de 2 jueces en estos días, uno tras otro, ¿no es cierto? 2 colegiados en realidad, que han determinado dar libertad a personas que agredieron físicamente a mujeres, causándoles lesiones muy serias. Esto causó una enorme indignación. Es tanto el caso que hemos visto ayer, ¿no es cierto?, de la señorita Lady Guillén, que ella misma decía, ¿para qué lo he denunciado si le han dado 4 años de suspendida? Estuvo 2 años en Piedras Gordas, ciertamente, después de haber estado prófugo de la justicia. Prisión preventiva. Prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero estuvo 2 años en Piedras Gordas, eso es verdad. Pero la ley dice que para lesiones graves, pues 7, ¿no? Mínimo. Ella, eso es lo que estaba buscando ella. La habían dejado destrozada, las fotografías son espantosas. Y la otra señora en el hostal de Ayacucho, que la arrastran por el suelo, la golpean, ¿no es cierto?, la pegan, la violan, en fin, le hacen de todo. También ya soltaron al señor. Entonces, muchos de los tuiteros me decían si esto era corrupción. ¿Y saben qué? Yo creo que no, yo creo que es muchísimo peor.
Porque finalmente la corrupción, tú al juez lo puedes sacar del Poder Judicial, condenar, etcétera. Yo creo, un caso es en Lima y otro caso es en Ayacucho. Yo creo que esto es tolerancia social. O sea, es que fíjate, la violencia doméstica... Qué linda con un sentido común un poco bajo. Mira, es que la violencia doméstica está en todos los hogares del Perú. Pero en este caso, Rosa María, ¿el sentido común se divorcia de la ley o no? No Nuestro sentido común. Mira, lo que pasa es que, digamos, el 50% de encuestadas mujeres en el Perú alega haber sufrido algún tipo de maltrato en su hogar. Correcto. ¿Por qué no van a haber en esos hogares jueces, fiscales, policías? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, la violencia doméstica de puerta para adentro, guardadita, calladita, no denunciada, es extensiva en nuestra sociedad. No es no es una anomalía. Claro. No, es la norma. Entonces, tú le estás diciendo a un juez que ha visto golpear a su madre probablemente, ¿no? Que ha visto golpear, él golpea probablemente, que a su hermana la golpean probablemente, y dice, sí, pues tampoco van a magnificar, ¿no? De verdad. Entonces, dicen, no, sí, merece una pena, por supuesto, el hombre ya tuvo sus 2 años de cana, pues ya más que suficiente, tampoco que más. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces hay una tolerancia social con la golpiza a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué habrá hecho ella, pues? ¿No? ¿Por qué sale rica y apretadita? ¿Nunca has escuchado? Sí. Ella se lo buscó. Eso es también un argumento que se escucha en las comisarías a veces, ¿no? Pues que es que el policía viene de esa misma formación. Es lo que Hannah Arendt llamaba la banalización del mal. Es decir, todos llegamos a la conclusión de que esto que está mal, en realidad no está tan mal, pues es así. Entonces, de verdad, yo escucho esa palabra, no magnifique, señora, no magnifique tampoco. Oye, me han tirado una cachetada. Bueno, pero eso no le va a quedar marca y es una cosita de nada. El señor se exaltó, pues está mal, pero no es para que vaya a la cárcel. Ahora, si esas van a ser las leyes del Perú, entonces, ¿qué pasa con la señora que le tiró una cachetada al policía? Que está en la cárcel. En Santa Mónica, 8 años presa. Ella sí. ¿Qué pasa? Porque si es mujer, sí se va a la cárcel. O sea, miren, acá de lo que estamos hablando es de una sociedad muy machista. Yo estoy viendo ahorita las imágenes de la pobre señora Lady Guillén con la cabeza destrozada. Pero destrozada. Hace 4 años sucedió esto. Destrozada. Entonces, esta señora además se dedicaba al baile, era bailarina. Por lo tanto, su cuerpo era su instrumento de trabajo. Sí, claro. ¿Ya? Así, la agresión es lucro cesante, daño emergente. O sea, le han puesto una reparación civil bajísima. El señor ha pedido disculpas, ¿no? Pero no puede ser que a una persona la dejen en ese estado físico y emocional, ¿no? Y que bueno, así es pues el Perú, ¿no? Nosotros estamos hace muchos años, muchas conductoras que trabajamos en televisión y que conocemos estos casos, reiterando una y otra vez, denuncien, llamen a la línea 100, por lo menos comencemos a crear conciencia de que esto está mal y que tiene que ser sancionado severamente para que no se repita. O sea, las mujeres en el Perú son sistemáticamente golpeadas y a nadie le importa. Y ellas lo que dicen, con toda razón, es ¿para qué voy a denunciar si al que me pegó no le van a hacer nada? Y si le hacen algo, al final lo van a soltar para que me vuelva a venir a pegar. Porque me va a volver a venir a pegar, me va a amenazar. Y una mujer golpeada es una mujer muy, muy frágil. Entonces realmente cree que le van a volver a venir a pegar. Entonces, de verdad, este es un tema que no tiene nada que ver con la corrupción. Es un tema sociológico. Hay delitos en el Código Penal, no es el único, que son socialmente aceptados. Así. Te doy otro ejemplo, que te va a asustar. Abortar, por ejemplo. Claro. No hay ninguna mujer presa por eso. ¿Por qué? Porque hay compasión, que es otro valor. La compasión es un valor, yo creo, muy valioso. Pero entonces es socialmente aceptado. Está mal, pero es socialmente aceptado. Golpear a las mujeres está mal, pero es socialmente aceptado. Es parte de la vida, pues. Ay, hijita, ¿a quién no le ha caído su chiquita de vez en cuando? Entonces, oye, pero esto se arrastra de hace mucho tiempo. No, esto es de la colonia, claro. Pues, del incanato. Si quieren, de la cultura moche. Esa sí es una señal
de que no estamos avanzando. Definitivamente que sí nos estamos... Y somos verdaderos trogloditas en ese aspecto. Claro, pero fíjate, hasta hace pocos años, yo recuerdo haber discutido en internet, en Twitter y en un programa de radio, si estaba bien disciplinar a los niños físicamente, castigo físico a los niños. Y la mayoría de los oyentes me decía que estaba bien. Porque se han criado así. Claro, y me decían, mira, a mí me metieron muy buenos palmazos y yo salí bien, salí derecho. Y yo les decía, no, está prohibido, le hace daño al niño. Saliste derecho, pero estás pegándole a tu hijo. Claro, es mundialmente prohibido, hay tratados sobre esto. Ya felizmente el Código del Niño y Adolescente fue modificado para prohibir el castigo físico de los padres, está prohibido, además, legalmente. Pero reitero, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice la realidad. Entonces, si la ley dice que no le puedes pegar a tu hijo y tú le pegas y no hay denuncia, tú le vas a seguir pegando. Si la ley dice que no le puedes pegar a tu mujer y tu mujer no te denuncia porque sabe que, primero, la van a dejar sola, ¿no? Que claro, su entorno familiar de repente le dice, ay, hijita, tú también te la buscaste, ¿no? Claro, pues, ¿para qué le saca la vuelta? Ella le sacó la vuelta, bien pegada, ¿no? Estuvo coqueteando con el vecino, bien golpeada. Entonces, dense cuenta que este es un problema mucho más profundo que simplemente tener 3 jueces corruptos. Este es un problema de una sociedad muy machista. Miren, yo ahora ayer les decía en Twitter, no falta el idiota que contesta alguna tontería, dice, yo todos los días bloqueo a alguien, todos los días, y pregúntale a cualquier persona de televisión o de prensa escrita o de radio pública, todos los días bloqueo a alguien que insulta a mi cuerpo. Cualquier parte de mi cuerpo. Todos los días. A ningún hombre le pasa eso. A ningún hombre lo insultan, se meten con su cuerpo, tocan su cuerpo. El cuerpo de la mujer es un bien público, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo lo puede tocar. Aunque sea virtualmente, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente se bloquea. Pero esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad absolutamente machista. Qué interesante muestra, ¿no? Sacada desde las redes sociales, nada más. Nada más, y mira, estos son casos que han sucedido lamentablemente en la misma semana y que han puesto en evidencia un problema social. Las leyes están bien, señores. O sea, mucha gente me decía, cambien las leyes. No, cambien los jueces. Y el problema de las juezas mujeres, porque me dicen, pero hay mujeres también, pero si somos las primeras machistas. Pero si somos las primeras, nosotros criamos a los hombres machistas. ¿Quién los cría? ¿Los cría una mujer? Vamos a hacer una pausa, rezamos con más temas políticos. Así es, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y estamos en comunicación ya con Juan de la Puente, periodista, abogado penalista, analista político, columnista de La República y, por supuesto, compañero por las luchas democráticas desde hace muchísimos años. Muy buenos días, Juan. Teníamos la línea telefónica, ¿sí? ¿Aló? Me parece que voy a usar estos... Vamos a retomar esta retomar la comunicación un instante. Está todo el mundo saltando sobre el switch de acá. Hay que filmar estos momentos, ¿no? Está todo filmado, ¿ah? Sí, no, pero está filmado de acá, pero de la cámara hacia atrás. Detrás del vidrio debería haber filmación también. Es lo más divertido, detrás del vidrio. Sí. Están intentándolo. No, queríamos llamar a Juan de la Puente para hablar justamente del momento político que vivimos. Calma, ¿no es cierto? Pero sobre todo una especie de... A ver, es como si los dos equipos de fútbol estuvieran haciendo calistenia antes del partido, ¿no? Claro. Te salen los jugadores a la cancha, corren, saltan, estiramiento, ¿no? Un poquito de calentamiento, ¿no? Para regresar a vestirse al camerín. Mientras se pasan partidos antiguos. Exactamente. Así, ¿no? Todavía no están cantando los himnos. No, el himno lo cantan el 28 de julio. Y de ahí arranca el partido. Ahí se ven todos uniditos. Claro. ¿No? Pero ya habló el entrenador de un equipo, ya dio declaraciones a la prensa del otro entrenador. Ese momento donde los hinchas de ambos equipos, por cierto, tienen esperanzas, ¿no? Expectativas. Entonces todavía no se ha jugado nada. Claro, el problema acá es, yo lo que decía, lo simpático para un presidente electo
es que este es el momento más feliz de su carrera. Claro, porque no es responsable de nada. Claro. Todas las tonterías las hace el otro, que ya se va y que todo el mundo detesta. Entonces, perfecto, ¿no? El otro se va, tú te quedas, pero claro, a partir del 28 de julio, digamos que a partir de este fin de semana va a ser largo, el lunes 30 de julio, ya está a cargo. Sí. Ya está a cargo. Y comienzan las demandas y las preocupaciones que se le han hecho saber, algunas durante campaña, otras después de la elección, así que tiene un buen inventario de cuáles son las preocupaciones. Ayer el presidente estuvo en Piura, una zona que le fue muy adversa durante la campaña, fue básicamente fujimorista y donde le fue pésimo en el debate, tú recordarás, debate del cual no se quiere acordar nadie, porque fue un pésimo debate, pero que le permitió hacer un buen debate después, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, mientras hablamos con Juan de la Puente y yo que estoy en el chisme, les contaré que la preparación para ese debate fue muy, muy pobre, por lo que me contaron, pero no solamente eso, ¿no es cierto? No hicieron juego de roles, lo que se hace cuando tú debates. Ayer dieron un capítulo de una serie americana donde se veía cómo se ensayaba para debates, ¿no es cierto? Entonces, no se hizo el juego de roles, simplemente conversó con una periodista cuyo nombre guardaré, ¿no? Y luego, Keiko Fujimori fue a Piura el sábado y estuvo ensayando en el lugar donde se iba a realizar el debate 1 hora a las 10 de la noche. Tenía derecho a hacerlo, así que lo hizo, ensayó, fue a dormir temprano, repasó, perfecto. Hizo su tarea. Hizo su tarea, no, y además el ambiente que la rodeaba estaba determinado a eso. Pero Pablo Kuczynski lo llevan a Piura en la mañana del domingo, o sea, vuela ese mismo día. No conocía el sitio. Lo llevaron a hacer proselitismo, o sea, reuniones con gente, saludos, ¿no? Largo. Termina, lo llevan a almorzar en Piura, ¿no? Imagínense, usted empieza a 40 grados, bien Taipá, donde 20 personas en la mesa, todos le daban ideas a la vez, ¿no? Terminó agotado el hombre. Entra en una situación, cuadro de estrés. El almuerzo terminó pues a las 5 de la tarde, ¿no? Y de ahí lo llevaron al debate. Y el hombre que se acuesta temprano. El hombre se acuesta pues a las 9 de la noche, se levanta a las 5 de la mañana. O sea, llegó además con un trabajo de cámaras que favorecía a Keiko Fujimori, mal iluminado, estaba agotado, ¿no? En el segundo debate en el que yo sí participé, bueno, se le dijo claramente, el sábado se fue a dormir temprano, se levantó temprano el domingo, pero no tan temprano, se concentró únicamente en terminar de preparar sus temas el domingo, nada de proselitismo en la mañana, almuerzo ligero, siestita, y de ahí perfecto para el debate, ¿no? Solamente revisó el cierre con Gustavo Gorriti y con Paola Bogás y ya está. Listo. Estás listo para el debate, ¿no es cierto? Pero no está otra cosa que fue terrible, ¿no? Entonces ha ido a Piura, yo creo que a recordar, y en Piura parece que lo han recibido muy bien, lo cual pone a Fernando Zavala como un pararrayos del presidente, cosa que debe ser el primer ministro, ciertamente, ¿no? Él se reúne con las bancadas, él lo que está diciendo ya, la pelea con el Congreso es mío, ¿no? El presidente se va a dedicar a viajar por todo el Perú. O sea, la parte bonita la va a tener el presidente, la parte fea la voy a tener yo. Obviamente el presidente y Fernando Zavala hablan todo el día, ¿no? Están coordinando siempre y en todo momento, ¿ya? Y Fernando Zavala lo que ha hecho es una exposición del plan de gobierno de Pablo Kuczynski, que es pública. Si los congresistas son un poquito diligentes, ya la conocen. Entonces no hay mucho más que discutir. Es evidente que con Frente Amplio en todo el tema anticorrupción van a coincidir. Es evidente que con el fujimorismo no. Claro. ¿No? El fujimorismo no va a presentar una iniciativa de muerte civil, no va a presentar una iniciativa de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, eso no lo va a hacer el fujimorismo, la izquierda sí, probablemente sin ningún problema. ¿A dónde quiere llegar el fujimorismo con esta actitud un poco apática, políticamente hablando, frente a lo que está sucediendo? Bueno, están pidiendo el indulto de Alberto Fujimori anunciado el 28 de julio. ¿Pero es la forma de pedirla? Además, a la bestia, ¿no? Claro. No, es una cosa que tú dices, miren, mejor sería que Humala lo indulte, ¿ya? Para que así todo el mundo diga que han canjeado la libertad de Nadine Heredia a cambio del indulto de Alberto Fujimori. ¿No? Ya, o sea, si quieren hacer las cosas tan a la bestia, ¿no? Porque realmente es una cosa de prepotencia, ¿no? Tienen que indultar a Alberto Fujimori. Ese habrá sido su plan, pues, pero no ligó. Claro. No ha resultado.
o sea, les pueden mejorar un poquito la tiroides, ¿no? Hacer el plasma más grande, ¿no? Comer más pollito. Además debería empezar porque lo visiten sus hijos, ¿no? Que creo yo que sería más importante que la libertad para una persona que está privada de su libertad. La visita a la familia es importante, ¿no? Si su hija solo lo va a ver por el Día del Padre, no, ahí hay un problema. Un problema muy serio, ¿no? Así es. Y hasta ahora no sabemos por qué Kenji no fue a votar, ¿no? Se toma fotos con la hermana, pero hasta ahora no nos han contado por qué Kenji no fue a votar. Y eso hace que se nos quede en la memoria pues la idea de la pataleta, ¿no? Simplemente. Sí. O sea, no hay otra forma de quitarnos eso de la cabeza. ¿Cómo te lo quitas? Claro. ¿No? Bueno, vamos a tener conversación pronto con Juan de la Puente. Hoy día es 19 de julio, es aniversario de la bomba de Tarata. ¿Ya? Y la verdad es que yo estuve muy cerca, yo estaba en la calle Porta, y es muy difícil de olvidar, ¿no? Eso fue el año 92, estamos en el año 2016, han pasado 24 años, imagínense ustedes. Próximo año es cuarto de siglo del atentado de Tarata. A mí me parece increíble que yo les cuente cosas que pasaron hace 25 años, me siento viejísima. Tú, Ismael, eras jovencito entonces. Pero ya se veían las noticias. Te recuerdo, en casa mis hermanos mayores eran policías y estaban en zonas de emergencia. Y No todos los te días puedo veíamos creer. al final los Pobre créditos tu de las madre. personas. No créditos, sino que salía una lista de personas que habían muerto ese La día. lista, porque acuérdate que siempre soltaba el Comando Conjunto de Sí. Fuerzas Armadas soltaba pues la lista de bajas y la verdad es que era Y lo de Tarata... terrible. Pobre tus hermanos. ¿Cuántos hermanos policías? Son dos. ¿Hasta ahora? No, bueno, ya han cesado, porque ellos cesan muy, muy temprano, ¿no? Claro. Pero sí, mi Pobre madre... tu madre, mi qué madre cosa tan tenía horrible. No, de verdad, porque... Y lo de Tarata incrementó, pues, esa sensación de pánico, de inseguridad. Fue una ¿no? tras otra, porque acuérdate que 4 días después vuelan el ILD, o sea, no sé qué fijación tenía Abimael Guzmán con Miraflores, y comenzó a atacar Miraflores duramente, y él estaba viviendo muy cerca, en realidad, creo que Sí. quería escuchar las bombas, ¿no? Y bueno, la cantidad de comisarías voladas el año 92 fue impresionante, ¿no? O sea, Abimael Guzmán, ya, coincidió ideológicamente con Montesinos y Fujimori en que el golpe lo fortalecía. Ujú. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque era una dictadura. Entonces, siendo una dictadura, él era un rebelde contra una dictadura y por lo tanto el golpe lo favorecía. Realmente los golpes favorecen a los movimientos terroristas, por eso la democracia es la única forma de vencer un movimiento terrorista. ¿Ya? Y eso en Europa, por ejemplo, hoy es una gran ventaja sobre el terrorismo de ISIS. O sea, ISIS puede, crecer en lugares donde reina la dictadura, ¿no es cierto? Pero en lugares donde hay democracia, ISIS es atacado con armas democráticas y con inteligencia democrática y va a ser vencido. Yo de eso no tengo duda. Pero cuando tú pasas a esquemas autoritarios, que es lo que ellos buscan, respuestas autoritarias, respuestas absolutamente represivas, donde no distingues, o sea, matas a 100, pues uno será terruco, ¿no? Claro. Ese tipo de políticas que son las que ellos buscan, ¿para qué? Para incrementar las contradicciones, ¿no? Agudizarlas, y que el pueblo se una finalmente con el movimiento terrorista porque recibe del Estado un trato peor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos recordando en realidad. Por supuesto, los fujimoristas dicen que gracias a nuestro señor presidente Alberto Fujimori nos salvamos del terrorismo. Eso es bastante injusto con la gente que sí trabajó para atrapar, ¿no es cierto? Ustedes recordarán a Alberto Fujimori, perdón, a Javier Guzmán. Ajá, ¿no? Estoy hablando del GEIN, de Marco Sí. Miyashiro, del equipo de policías, porque eran policías. Que lo ¿no? tuvimos acá, Marco Miyashiro, muy, muy sencillo, muy humilde al hablar del tema, ¿no? No, y además el equipo eran policías, señores. Total. No trajeron genios del extranjero, no. Nuestros policías. Policías, nuestros policías, que tenían una gran mística, una gran responsabilidad, sentido de responsabilidad, y sabían que estaban detrás de algo importante y no tenían problema en caminar, ¿no es cierto?, por las calles de Lima siguiendo, ¿no es cierto?, a terroristas que iban de un lado al otro y estableciendo a través de un trabajo paciente, ¿no es cierto?, todo el esquema de organización de Sendero Luminoso. Un trabajo brillante, 2 años o 3 años de seguimiento, con capturas importantes al principio y luego con la captura fundamental que pone fin al proceso del fujimorismo en el Perú. Eso es lo que hay que recordar. Eso es el año 92, no el golpe de Estado.
no el, ¿cómo es? 5 de abril por la forma y el fondo necesario. Se ha hecho famosa la congresista Rosa María Bartra, se ha inaugurado, ¿no es cierto? Políticamente con una de las más infelices declaraciones. Así es. 8:33. Bueno, para cerrar el tema, Tarata, de ese 16 de julio de 1992 a las 9:15 de la noche, hoy se ha convertido en un vecindario de paz. Y eso es bueno, y lo celebran así. Absolutamente. ¿No? Lo cual es una forma de darle la vuelta a la situación de la mejor forma. De paz y de mucha vivencia espiritual, ¿no? Sí. Se reza el rosario, hay ahí un grupo de vecinos que recuerdan por supuesto a sus muertos, otros no regresaron, pero los edificios se reconstruyeron. Sí. La Municipalidad de Lima, de Miraflores dio facilidades para el impuesto predial, etcétera, y finalmente los edificios pudieron reconstruirse y las familias regresar. Entonces, eso también hay que resaltarlo, la posibilidad de levantarte sobre las cenizas, ¿no? Así es. Eso es importante. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nuestro productor está enredado en un teléfono, y debemos tomarle fotos así enredado en el cordón de un teléfono, tratando de comunicarse con Juan de la Puente. Y hoy día también vamos a hablar de educación intercultural bilingüe. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Algo muy importante para nuestros oyentes de toda la red Sodomco. Nos escuchan en Quillabamba, más tardecito, pero nos escuchan en Cusco, nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en muchos lugares del Perú, donde la educación intercultural bilingüe es una necesidad urgente. Vamos a hablar de eso porque se acaba de aprobar un decreto supremo sobre la materia y a veces nadie entiende nada, pero vamos a explicar de qué se trata. Pausa para felicidad de nuestro productor, que ya nos la demanda, y volvemos, ¿no es cierto? No se vaya. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, queríamos contarles de algo que hemos descubierto ayer. AM Tawa, entran ustedes a AM Tawa en Twitter y ahí les dan los pasos para suscribirse a un iVoox donde pueden escuchar este programa como podcast todos los días, ¿ya? Has dicho 3 palabras de esas difíciles. Difícil. AM Tawa es el nombre de la cuenta de Twitter, ¿ya? Se llama Emprendiendo Digitales, lo que están haciendo. No lo hacemos nosotros, pero nos ha encantado la iniciativa. Ellos han creado a través de una aplicación que se llama iVoox, ¿no? Una forma por la cual este programa se escucha como usted lo puede escuchar a cualquier hora del día, cuando le provoque, cuando tenga tiempo, como lo que se llama por los chicos un podcast. A mí cuando yo abrí mi página web me decían, ¿por qué no haces podcast? Yo no entendía nada. ¿Qué es eso? No, es que tienes que grabarlos. Ya, los grabo solos. No, tienes que grabarlos. No sé. Los podcasts son con otra persona. Pero no tengo eso. ¿Dónde está la otra persona? Complicado. Al final no lo hice, pero la radio se puede convertir en eso pronto. Entonces, yo feliz de tener este canal para que ustedes, muchísima gente me dice, señora, a las 8 no puedo, estoy trabajando, lo quiero escuchar en la noche. Claro, lo puede escuchar en la noche, no hay problema. Lo puede bajar a la hora que quiera. Y hay varios programas colgados en iVoox. Se llama A Pensar Más con Rosa María Palacios, esa es la cuenta. Y si usted quiere puede entrar a través de Tawa, que es el AM Tawa, que es la cuenta que se ha creado que nos han creado, yo no la he creado, pero nos han creado. Bien, para gracias, los programas. Se los agradecemos muchísimo. Sí. Pero además tenemos... Dani Marcelo es la persona que bien. Aparece acá. Ese es su nombre, no sé si tú la conoces. No, yo tampoco, alguien lo conoce. Él es el que nos ha ayudado, así que gracias a Dani Marcelo por su ayuda. Él ha subido los audios el 17 y 18 de julio. Y me imagino que nos va a seguir ayudando a hacerlo, así que muchísimas gracias a la iniciativa de nuestros oyentes para que el programa se escuche muchísimo más. Así llegamos a más personas, a más gente a través de la red en internet, no necesariamente a la misma hora, ¿no? Exactamente. No pueden escuchar a la hora del tráfico, cuando están volviendo a su casa. Retuiteo.
para que ustedes puedan tenerlo. Muy bien. Ahora, Juan de la Puente lo vamos a reprogramar porque tenemos un problema con su teléfono, a ver si puede venir a visitarnos aquí a Santo Domingo. Él viene al centro, así que no creo que tenga problema. Y ahora vamos a conversar, agárrense, porque esto va a ser largo, el título no es fácil. Vamos a conversar sobre educación intercultural bilingüe. Está con nosotros Elena Burga Cabrera. Ella es, paciencia y respiración, directora general de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. Eso. Rescato las palabras básica, alternativa, intercultural, bilingüe, rural. Muchas gracias, doctora Burga, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Se ha preocupado el Estado, ya casi al final, pero se ha preocupado el Ministerio de Educación, se queda el mismo ministro, buena noticia, en publicar un decreto supremo que aprueba la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. ¿Okay? Luego el Ministerio va a aprobar el plan, ¿no? Qué complicado es el Estado, ¿no? Un decreto supremo para aprobar la política y luego 30 días para que el Ministerio apruebe el plan. Ahora, ¿de qué se trata esto? El texto está escrito de una manera, he leído el plan, que no se entienda por la gente común y corriente. Pero lo que quiere decir es que a los niños que tienen otra lengua materna, les van a enseñar su educación básica en su lengua materna. Sí. ¿Es así, doctora? Así es. Y en realidad sí es bueno señalar que ya desde el año 72 en el Perú hemos tenido una política de educación bilingüe, se llamó en ese momento, ¿no? Y luego cada 6, 8, 10 años se ha ido actualizando esa política, pero la diferencia que ha habido entonces en los últimos 4 años, 5 años, digamos, en este periodo gubernamental es que más bien por primera vez se ha implementado en la práctica esta política como política pública, ¿no? ¿En qué forma se ha implementado? Y lo que hemos hecho un segundito con el decreto supremo es actualizar ahora sí en base ya a la experiencia misma, a la práctica, sabiendo qué es lo que necesitamos hacer para que efectivamente los niños, niñas, adolescentes de pueblos originarios tengan la educación pertinente y de calidad que se merecen. Ahora, yo entiendo que tenemos más o menos en el Perú, si mal no recuerdo, Marta Gildera, 158 lenguas. No, en realidad lo que pasa es que ha habido momentos en los que se han hecho estudios de las lenguas y muchas variantes dialectales de las mismas lenguas han sido consideradas. Así es. Como yo me lenguas, refiero a los ¿no? trabajos del Instituto Lingüístico de Verano, que fueron los que más o menos identificaron, sobre todo en la Amazonía, una variedad enorme y además que hicieron un esfuerzo enorme por justamente recoger la gramática, porque todo es oral, ¿no es cierto? Recoger la gramática y el vocabulario de estas lenguas. ¿Ustedes cuántas lenguas se identifican en como los últimos ministerios? años, luego incluso del estudio que hizo el INDEPA sacó un mapa etnolingüístico donde habla de 68 lenguas. 68. Ahorita estamos trabajando con un nuevo estudio que se hizo con varios lingüistas, incluyendo del ILB, del Instituto Lingüístico de Verano, y hemos llegado al consenso con el Ministerio de Cultura también, que tenemos 47 lenguas pertenecientes a 19 familias lingüísticas. Variantes de cada lengua hay muchísimas, pueden llegar efectivamente a más de 100, 120, solo del quechua se habla de 25 variantes, 26 variantes del quechua, pero por ejemplo en el Ministerio de Educación estamos trabajando con 6, 7 grandes variantes, ¿no? Porque también no se trata de... si bien es cierto, al momento de hablar, todo el mundo habla una lengua de distinta manera, el castellano lo hablamos de distinta manera en el Perú, en cada región, pero nos entendemos. Y sí hay algunas variantes un poco más fuertes, que son las que nosotros sí, por ejemplo, hacemos materiales hasta en 7 variantes, ¿no? Del quechua. Eso es lo que le quería preguntar. Los materiales que se están produciendo, sé que se están produciendo, ¿en cuántas lenguas se están produciendo hoy? Ya hemos logrado, con este año 2016, hemos llegado a 22 lenguas. 22 lenguas. ¿Qué es lo que se produce como material bilingüe? Es decir, se va a enseñar en el idioma originario y en castellano. Así es educación bilingüe y en secundaria en inglés como lengua extranjera. Exactamente, pero en secundaria también con lengua materna. Sí, lo que pasa es que va variando el grado de énfasis que le pones a la lengua, ¿no? Por ejemplo, en inicial, los niños de 3, 4 y 5 años
la fuerza está en el desarrollo de la lengua materna, Así sea es. cual sea la lengua materna, castellano, en el caso de los Así niños es. indígenas en su lengua originaria. En 5 años En primaria. empieza el castellano, en 5 años, inicial 5 años, en el último año de inicial empieza el castellano como segunda lengua. 1 hora diaria, ¿no? Va entrando en forma oral. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cuánto es ese castellano Ese como segunda porcentaje. lengua? En el caso de inicial, por ejemplo, empieza a los 5 años con aprendizaje oral de la lengua. En primaria va aumentando, ¿no? Por ejemplo, al final de la educación primaria, en 6º grado, los niños ya salen bilingües, o sea, ya tienen que tener un manejo básico, o sea, un manejo bueno de su lengua materna y un manejo hasta el nivel intermedio inclusive del castellano. ¿Qué quiere decir esto? Que logran comunicarse perfectamente en castellano y hablar, leer, Ok, escribir, ¿no? Ahora, estos niños, que en el Perú son una población importante, ¿de cuántos estamos hablando? 1.400.000 en edad 1.400.000 escolar. En edad escolar, ¿estamos considerando primaria y secundaria? Primaria y secundaria, Muy bien. inicial, primaria y secundaria. Ok, estos niños necesitan maestros. Así es. ¿Ya? Ese es el problema que Más siempre ha sido crítico. crítico. Así es. ¿Por qué? Porque el maestro de su comunidad ya se formó en castellano, ¿no es cierto? Ha hecho educación superior en castellano y probablemente su lengua materna la tenga muy olvidada. No le digo para trabajar en inicial, que podría trabajar en inicial, pero sí para enseñar matemáticas, por ejemplo, Así o para es. enseñar ciencias, o para enseñar historia del Perú. Ujú. ¿Cómo están haciendo para la capacitación y reclutamiento de maestros? Perfecto. Bueno, ese es efectivamente, Rosa María, el punto más crítico. En el Perú ya hace varios años que se forma, existe la carrera de educación intercultural bilingüe para ser docente de educación intercultural bilingüe. En el gobierno anterior efectivamente hubo un bajón enorme porque se cerró prácticamente esa carrera. Ahora se ha dado un reimpulso a la carrera de formación docente en EIB, en educación intercultural bilingüe, pero aún así nos faltan muchísimos maestros. Hay 4.500 jóvenes que se están formando para ser maestros. La mayoría de ellos son jóvenes que son de ese pueblo Exactamente, originario quieren- porque ellos son los que hablan la lengua. Así es. Y también es verdad que hay muchísimos de ellos que ya no la hablan o que la están perdiendo, o que la hablan de manera muy básica, ¿no? No tienen el nivel que se requiere para ser un docente bilingüe. Así es. Y menos en cursos Entonces con ahí- contenido. así es, así es. Ahora, no solamente es un tema de cuánto habla el maestro, puede haber un maestro que habla perfectamente su lengua, pero aún así va a ser bastante difícil que pueda enseñar matemática y A eso me ciencias refiero. en su lengua porque hay términos, conceptos que nunca han sido usados en esa lengua. Se usa el español. Así, Como en el y quechua. allí efectivamente se hacen Como el quechua. préstamos, se usan el préstamos, Así pero es. también hay lo que se llama el tratamiento de lenguas. O sea, tú puedes definir en la escuela, generalmente los cursos de personal social, ciencia Así y es. ambiente, ciencias sociales, comunicación, obviamente, Así hay es. en las dos lenguas. Se van trabajando en la lengua originaria. La matemática también la puedes enseñar en la lengua originaria y de hecho tenemos materiales en lengua originaria y matemática, pero es una de las áreas que más va entrando el castellano. Por ejemplo. ¿Ya? Porque es parte de una planificación lingüística, ¿no? En secundaria, por ejemplo, la idea es que efectivamente un 30% de las clases se hagan en la lengua originaria, justamente de los cursos Y el más 70 vinculados a y el 70 en castellano, En ¿no? castellano. Eso no quita que sigan existiendo como área la lengua originaria, donde sigues desarrollando tus competencias Ahora, lingüísticas. ¿no se y supone castellano. que eso termina haciendo perder la lengua originaria? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? No, en realidad deberíamos, bueno, una de las razones por las que se está perdiendo la lengua es más por la falta de uso fuera de la Exactamente. escuela. En la escuela lo que estamos más bien es metiendo un mayor uso Claro, de la lo que pasa lengua es que originaria. los padres, que son los transmisores de la lengua, Son los que- todavía hablan la lengua originaria, Así es. pero cada día menos porque tienen que comunicarse con un comunican con mundo sus hijos. que no hablan, Sí. ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que, digamos, televisor y teléfono ya hay en todo el Perú. Entonces, Así es. ¿cuál es la lengua que se habla en televisión en el Perú? El castellano. Todo es castellano. Entonces, si no hablas castellano no puedes ver Así televisión. es. Si no hablas castellano no puedes comunicarte con los mercados. El Si no hablas asunto de la castellano, entonces- secundaria es porque, siendo realistas, efectivamente los contenidos de la secundaria, de física, química, biología, todos estos temas, Así es. va a ser muy difícil que se puedan trabajar, y porque en secundaria tenemos menos profesores bilingües todavía, inclusive. O sea, los pocos profesores El bilingües déficit, que claro. tenemos
son los que van a trabajar comunicación, los cursos de ¿Cuántos ciencias profesores sociales. bilingües tienen hoy día en el Perú? Tenemos como 40.000 docentes que tienen un nivel aceptable de la lengua, Ok. pero se necesitan 60.000. O sea, hay como 20.000 que debemos De déficit. todavía formar. Tenemos que hacer una pausa, porque tengo Correcto. más Perfecto. preguntas para usted. Quería saber si hay un incentivo, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, Porque eso sí. es bien interesante, incentivos para profesores bilingües que quieran trabajar en áreas rurales, ya, donde más se les necesita. Así es. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más, no se muevan, esto es a pensar más, no a pensar menos, ¿no? Más. Ya regresamos. Programa producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pero mira, gracias a Dios se salvó muchísimo. Bueno, estábamos conversando en la pausa con la doctora Elena Burga. Reitero su cargo porque es largo. Ella es directora Yo general. la dije, mira nomás. No, es que es muy largo, pues. Directora general de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. Y le contaba el esfuerzo enorme, originario desde los años 50, que hizo el Instituto Lingüístico Verano de Verano, una institución básicamente norteamericana, o sea, de profesores norteamericanos, evangelizadores, en realidad venían a evangelizar, eran misioneros evangélicos, pero al igual que, no sé, los franciscanos, los jesuitas o los mismos dominicos, Eran lingüistas. claro, en el siglo XVII, XVIII, se dedicaban a recoger las lenguas originarias. ¿Y por qué de verano? Porque venían en mayo, junio, julio, agosto, que es el verano del hemisferio norte. Entonces pasaban en la seca de la selva mucho tiempo y tenían además la posibilidad de moverse en hidroavión, se movían mucho en hidroavión por la selva, Claro. y tuvieron la posibilidad de recoger muchísima información, gracias a Dios, que si no se hubiera perdido. Hay lenguas que ya no se hablan. Un ejemplo, los dominicos están en Madre de Dios, por ejemplo, y Exactamente. justamente nos llega algo desde allá. Hay un caso de una persona que quiso ser evaluada, académicamente hablando, en su idioma la lengua. natal. Ya. ¿Nahua puede ser? Sí. ¿Ya? Y no había quien lo evalúe así. Esa es una realidad que lamentablemente es palpable, o sea, sucede aún. Sí, sí. Aunque este año, bueno, desde el año pasado el Ministerio de Educación ha hecho una evaluación justamente del dominio de la lengua originaria de los docentes bilingües. O sea, por Correcto. primera vez en el Perú sabemos primero cuántos docentes bilingües tenemos y que puedan ser Estos 40.000, contratados para ser maestros. Segundo, cuál es su nivel de dominio de la lengua, porque muchos de ellos efectivamente solo la hablan o la hablan en un nivel intermedio. Hay algunos que sí, súper bien. Es materna, claro. La que es Claro. materna es materna. Y otros que siendo indígenas, como varios de los Cocama, por ejemplo, que están perdiendo la lengua, siendo Cocamas, están en un proceso de recuperación de su Ese lengua, es el ¿no? problema. Porque solo lo hablan los viejitos, los jóvenes de ahora están en una onda bien interesante de revitalización de su lengua originaria, de valoración de es su como cultura. este pueblo que queda cerca de Viñac, ¿no es cierto? Acá arriba en Yauyos, Los jacaros. los jacaros que Sí. hablan la lengua. Ellos se hablan 150 hasta personas. los niños, pero lo hablan desde los chiquititos Sí, hasta los grandes. pero no son más de 200 Así personas. Y además es una lengua muy especial porque es una lengua que queda atrapada, ¿no es cierto? Es un por una proto-aymara. zona. Sí, nadie sí, sí, sabe, exactamente. nadie sabe exactamente por qué en una zona tan cercana a Lima, en Yauyos, Ujú. que Se fue ha dominada por los mantenido. quechua finalmente, Así se habla un proto-aymara. No tenía gramática tampoco. No, y felizmente una estudiosa canadiense Ajá. se dio el ahora trabajo. ya tiene su alfabeto oficial. y Exactamente, todo. se dio el trabajo de reconstruir toda la gramática y todo el vocabulario. Claro. ¿ya? Sí. Se quedó mucho tiempo trabajando con ellos y es un pueblo muy, muy especial porque además tiene una vestimenta típica muy extraña para la zona también. Sí, Y que muy linda, además. después se descubre por qué, ¿no? O sea, es que tienen toda su ropa es de tela escocesa. ¿Ya? Nadie entendía por qué tenía. Parece que hace 80 años o 100 años un mercader con este tipo de tela pasó y a las señoras les gustó. Le gustó y quedó de Entonces su moda. traje de Claro, típico diseñaron algo lo así, reconstruyeron, digamos, lo hicieron igual, Ujú. pero con esta tela escocesa. Y a partir de ese momento siempre la buscaron. Entonces al principio nadie entendía, han pasado los ingleses por acá, ¿qué pasó? Es un proto-aymara con tela escocesa. Pero eso pasa en el Perú. O sea, Sí. hay pueblos que tienen tradiciones que vienen, bueno, el sombrerito puneño, por ejemplo,
por si acaso les contaré que es un error de principio de siglo, ¿no? Del principio del siglo XX, ¿no? Un embarque de sombreros que iba para estos señores que usaban bombín, termina en Puno, y a las señoras les gusta muchísimo, y utilizan el bombín ladeadito, y ya con el tiempo lo van transformando en un bombín un poquito más chiquito, ¿no es cierto? Pero es un bombín, Claro. ¿ya? De varón, ¿ya? Que iba a otro sitio. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Y parte de la interculturalidad creo que es conocer esas historias. Sí. Y me una quería cosa, preguntar por la María, cultura, o sea, ya. no solamente es la lengua, Así ¿no es es, cierto? Sino es la exacto. cultura. Es decir, ¿qué historias hay en mi familia, en mi comunidad? ¿De dónde viene la familia tal que está acá? ¿Por qué ese cerro es importante? Claro. Porque eso se enseña también. Por supuesto. Mira, justamente por eso hablamos de educación intercultural y bilingüe, ¿no? Y bilingüe. Es más, lo de intercultural en el decreto supremo, si se habrán dado cuenta, habla de la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, Sí, como porque separado. además lo intercultural es para todos. Y la idea es que también esta política va a promover que en las escuelas urbanas, no indígenas, se promueva mucho el reconocimiento de la diversidad, La no la discriminación. no discriminación, toda práctica, Incluso desarrollo tiene- de competencias. Claro, incluso hay unos interculturales. lineamientos interesantes para la población sí, afroperuana. así es, que exactamente. no tiene una lengua materna, pero porque tiene la una perdió, cultura bien pero que tiene fuerte, una ¿no? cultura y que, claro, lo que es interesante es que los role models, o sea, los modelos a los que un niño se expone, Ujú. cuando no tienen educación intercultural, son muy occidentales, muy lejanos, muy ajenos. Claro. En y cambio, si tiene modelos de su comunidad, ¿Lo van a seguir? además, la idea es que justamente todos los estudiantes tengan la oportunidad de fortalecer, a través de su educación, fortalecer su identidad de familia, de grupo social, de pueblo originario o de pueblo afroperuano, y a partir de eso, este diálogo con todas las otras culturas que hay en el Perú y en el mundo, ahora, ¿no? como le digo, doctora, eso en materiales Sí. es el trabajo más duro. Así ¿Por es. qué? Usted abre un material, no sé, incluso para educación urbana, ¿no? La Ujú. abuelita. La abuelita es una viejita que teje, tiene un moño. Hoy día la abuelita tiene 55 años, va a chambear, ¿no es cierto? Así. Toma su micro, ¿no Sí. es cierto? Y es abuela, pues, ¿no? Ujú. ¿Qué tiene que Así ver es. esa imagen De con la la abuela? Claro, esa Nada. concepción de familia que ha ido Exactamente. variando Un también. estereotipo ya, ¿no? Son estereotipos, pero que están en los libros de Sí, texto, ¿no? sí. O por ejemplo, bueno, incluso la noción de familia, ¿no? Siempre tiene que haber papá. Bueno, el 23% de los hogares en el Perú no tienen papá, ¿no? O hay muchas Y en cosas las zonas locales. indígenas y rurales la familia es de 20 personas. Es extendida. Totalmente O sea, extendida. mi familia somos los 20 que vivimos en la misma casa. Así es. Claro. ¿Ya? Mi barrio, no, tú no tienes barrio, pues usted trabaja en ámbito rural y tú tienes otra cosa Claro, muy es distinta a toda un la barrio. comunidad que además todo el mundo va viviendo, los hijos que se casan, dependiendo de qué pueblo indígena, Ujú. forman su familia y van a la casa van construyendo su casa al costado. Al lado. ¿no? Entonces, Entonces- ¿eso se está reflejando en los materiales? Sí, muchísimo. Mira, Rosa María, justamente tenemos toda una propuesta pedagógica que parte de todo lo que nosotros llamamos la cultura, el calendario comunal, Así es. a partir de las actividades sociales y productivas que se dan en las comunidades y que obviamente son las actividades que reflejan toda la cultura de ese pueblo indígena, es que se programa todo el trabajo en la escuela, Lógico. que no significa tampoco hacer una educación intracultural, o sea, metida solo en la cultura, no, Claro. pero tú partes de los referentes culturales propios y vas introduciendo igual todo lo que es las otras culturas, la ciencia, O pero su es a propio partir feriado, o su propio de feriados sus locales. fiestas, Fiestas. Y todo el conocimiento rico que hay, porque hay un tema que Ahora, eso implica hacer materiales diferentes. diferentes. Cada material, o sea, el material para los aguajún es Claro. distinto para los secoya, es distinto para los jarambu, es distinto para los quechuas, Claro. quechuas chanca, los quechua collao, Claro. los quechua de Ancas. Luqueño imperial, Entonces ya. tenemos estas 7 variantes, pero la metodología es la misma. O sea, tú puedes agarrar Claro. un cuaderno de comunicación o de matemática, Ah. pero los textos que se usan, los ejemplos que se dan,
los relatos que se cuentan son de cada pueblo indígena, de cada cultura. Ahora, eso implica un recojo y los de ejercicios son similares, ¿no? Claro, el tipo pero de ejercicios, porque queremos desarrollar las mismas competencias. lógico. Pero, Rosa María, yo Adaptados. te digo una cosa, los materiales son hechos por los propios maestros indígenas, o sea, hemos tenido una estrategia de la cual sinceramente nos sentimos orgullosos. ¿Y ya están listos los materiales? Los materiales están, o sea, el año 2012 empezamos en octubre del 2012 a hacer los materiales en 7 lenguas, las mayoritarias. Así es. Que eran las 2 variantes del quechua, chanca y collao, el aymara, y 4 amazónicas, shipibo, achánica, wajún y shawi. Con esas empezamos, eso ya fue dotación 2013. El 2013 se hicieron 7 lenguas más para el 2014. En 2014 se hicieron 7 lenguas más para el 2015 y así. Y este año estamos haciendo. Pero estamos 7 hablando, lenguas nos tenemos más. que despedir, pues muy interesante que nos cuenta, pero estamos hablando de material para todo, Para todos los niños que hablan esa lengua. desde la básica hasta la secundaria. No, hasta No. ahora es inicial y primaria. Ah, ya, O sea, inicial y de, básico, 4 claro. o 5 años y toda, Toda la la primaria. primaria. Y este Bastante. año 2016 se está haciendo para las primeras 7 lenguas, las mayoritarias, los de secundaria. De secundaria. Porque realmente es un proceso Eso- enorme, no se imaginan el despliegue que hay que hacer. No, para además de poder la hacer estos corrección de materiales. textos, Y etcétera, la otra ¿no? cosa que quería no dejar de mencionar es que para poder hacer los materiales hemos tenido que empezar por la normalización de las lenguas. O sea, hay que hacer las normas de escritura de las lenguas. Claro. Efectivamente tenemos la base del ILB, Ya. pero muchos de esos alfabetos se hicieron sin el consenso, digamos, de la gente. De la Lo que el comunidad, Ministerio claro. de Educación está haciendo son procesos con cada lengua. Ya tenemos 32 lenguas con alfabetos oficiales, que eso sí venía desde antes, Claro. ¿no? Empezó un poco antes y en este periodo lo hemos acelerado. Y haciendo un proceso participativo se van definiendo las grafías, pero también las normas de escritura, y hemos logrado pues sacar incluso con resolución ministerial aprobar estos alfabetos oficialmente, que son con estas letras que se deben escribir. Así Tengo escriba quien una curiosidad, escriba. yo no hablo ninguna lengua originaria peruana. ¿Habla usted alguna? Yo hablo un poquito del shipibo, yo soy de Loreto, de Ya. Iquitos, y he trabajado muchos años con los shipibos, también con otros pueblos indígenas, con Claro. muchos, y he trabajado también en la zona andina antes, ¿no? Pero Ahora, sí, hay y, algo- y en el Ministerio de Educación tenemos personas que hablan 13 lenguas originales. Qué bárbaro. 13 lenguas. Bueno, 13 yo- lenguas, yo- en nos- esta dirección, ¿no? Claro, Porque es la claro. dirección encargada Lógico. de esto, ¿no? Yo nos tenemos que despedir. Yo tengo mucha envidia por la gente que habla tan bonito el quechua como la verdad Verónica Mendoza, Sí. porque lo habla de una manera, fíjense, les voy a decir una cosa bien rara, ¿ya? Yo no sé lo que estaba diciendo sobre Keiko Fujimori, pero Pero le los- entendí todo. Sí, lo sentías. Le Claro. sentí La fuerza que exactamente. Es una lengua que tiene una cadencia, o no sé si es que ella se la pone, que te dice algo. O sea, de repente mi oído, porque de niña lo he escuchado, está acostumbrado y hay algo ahí que yo entiendo. Porque si a mí me dicen Manan, Keiko Fujimori, yo entiendo clarito, entiendo. Eso. Manan, ¿ya? Entonces, y una vez hice un concurso. ¿Cuántas palabras en quechua hablas en tu la lengua? biblioteca, sí, de- muchísimas. Más de 20. muchísimas. Claro. Más claro. de 20, sin hablar el idioma. Y en ¿no? la Amazonía mucho más, porque Claro. el castellano amazónico está muy metido con el quechua, porque los misioneros intentaron enseñar el quechua a todos. Claro. Porque habían tantas lenguas que dijeron, en vez de imponerles el castellano, les vamos a imponer el quechua. Claro. fatal. Y se hablan muchísimos términos quechuas. Claro, muchas palabras Muchas quechuas. palabras. En nuestro La riqueza de nuestro idioma. No, Pati del Río me decía, mira, castellanizadas, muchísimas, Sí, ya, sí, en nuestro muchísimas. idioma, pero además, quechua, decimos todo el tiempo. Sí. Yo te saco así, al toque, 20 palabras. Manan, no me voy. No, tengo que cortar el programa. Muchas Tengo que cortar el programa, así que Huaytamasinguna, nos vamos. Eso sí sé saludar. Añay, Muy es bien. decir, gracias. ¿Ya? Y nos vamos agradecidos por su audiencia. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias, doctora, por estar con Gracias. Gracias Hasta a mañana. ustedes. Cuídense. Volvemos a las 8 de la mañana, ya lo saben. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. nosotros. Físico de los padres, está prohibido, además, legalmente. Pero reitero, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice la realidad.
Entonces, si la ley dice que no le puedes pegar a tu hijo y tú le pegas y no hay denuncia, tú le vas a seguir pegando. Si la ley dice que no le puedes pegar a tu mujer y tu mujer no te denuncia porque sabe que primero la van a dejar sola, ¿no? Que Claro. su entorno familiar de repente le dice, ay, hijita, tú también te la buscaste, ¿no? Claro, pues, ¿para qué le saca la vuelta? Ah, ella le sacó la vuelta, bien pegada, ¿no? Estuvo coqueteando con el vecino, bien golpeada. Entonces, dense cuenta que este es un problema mucho más profundo que simplemente tener 3 jueces corruptos. Este es un problema de una sociedad muy machista. Miren, yo ahora les decía, ayer les decía en Twitter, no falta el idiota que contesta alguna tontería, dice, yo todos los días bloqueo a alguien, todos los días, y pregúntale a cualquier persona de televisión o de prensa escrita o de radio pública, todos los días bloqueo a alguien que insulta mi cuerpo, cualquier parte de mi cuerpo. Todos los días, a ningún hombre le pasa eso. A ningún hombre lo insultan, se meten con su cuerpo, tocan su cuerpo. El cuerpo de la mujer es un bien público, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo la puede tocar, aunque sea virtualmente, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente se bloquea. Pero esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad absolutamente machista. Qué interesante muestra, ¿no? Sacada desde las redes sociales, nada más. Nada más, y mira, estos son casos que han sucedido lamentablemente en la misma semana y que han puesto en evidencia un problema social. Las leyes están bien, señores. O sea, mucha gente me decía, cambien las leyes. No, cambien los jueces. Y el problema de las juezas mujeres, porque me dicen, pero hay mujeres también, pero si somos las primeras machistas. Pero si somos las primeras, nosotros criamos a los hombres machistas. ¿Quién los cría? ¿Los cría una mujer? Vamos a hacer una pausa, rezamos con más temas políticos. Así es, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y estamos en comunicación ya con Juan de la Puente, periodista, abogado penalista, analista político, columnista de La República y, por supuesto, compañero por las luchas democráticas desde hace muchísimos años. Muy buenos días, Juan. Teníamos la línea telefónica, ¿sí? ¿Aló? Me parece que voy a usar estos... Vamos a retomar esta retomar la comunicación un instante. Está todo el mundo saltando sobre el switch de acá. Hay que filmar estos momentos, ¿no? Está todo filmado, ¿ah? Sí, sí, no, pero está filmado de acá, pero de la cámara hacia atrás. ¿Sí? Detrás del vidrio, Eduardo, debería haber filmación también. Es lo más divertido, detrás del vidrio. Sí. Están intentándolo. No, queríamos llamar a Juan de la Puente para hablar justamente del momento político que vivimos. Calma, ¿no es cierto?, pero sobre todo una especie de... A ver, es como si los dos equipos de fútbol estuvieran haciendo calistenia antes del partido, ¿no? Claro. Te salen los jugadores a la cancha, corren, saltan, estiramiento, ¿no? Un poquito de calentamiento, ¿no? Para regresar a vestirse al camerín. Mientras se pasan partidos antiguos. Exactamente. Así, ¿no? Todavía no están cantando los himnos. No, el himno lo todavía no. cantan el 28 de julio. Y de ahí arranca el partido. Ahí se ven todos uniditos. Claro, ¿no? Pero ya habló el entrenador de un equipo, ya dio declaraciones a la prensa del otro entrenador. Ese momento donde los hinchas de ambos equipos, por cierto, tienen esperanzas, ¿no? Expectativas. Entonces todavía no se ha jugado nada. Claro, el problema acá es, yo lo que decía, lo simpático para un presidente electo es que este es el momento más feliz de su carrera. Claro, porque no es responsable de nada. Claro. Todas las tonterías las hace el otro, que ya se va y que todo el mundo detesta. Entonces, perfecto, ¿no? El otro se va, tú te quedas, pero claro, a partir del 28 de julio, digamos que a partir de este fin de semana va a ser largo, el lunes 30 de julio, ya está a cargo. Sí. Ya está a cargo. Y comienzan las demandas y las preocupaciones que se le han hecho saber, algunas durante campaña, otras después de la elección, así que tiene un buen inventario de cuáles son las preocupaciones. Ayer el presidente estuvo en Piura, una zona que le fue muy adversa durante la campaña, fue básicamente fujimorista y donde le fue pésimo en el debate, tú recordarás, debate del cual no se quiere acordar nadie, porque fue un pésimo debate, pero que le permitió hacer un buen debate después, ¿no?
Ahora, dicho sea de paso, mientras hablamos con Juan de la Puente y yo, que estoy en el chisme, les contaré que la preparación para ese debate fue muy, muy pobre, por lo que me contaron, pero no solamente eso, ¿no es cierto? No hicieron juego de roles, lo que se hace cuando tú debates. Ayer dieron un capítulo de una serie americana donde se veía cómo se ensayaba para debates, ¿no es cierto? Entonces, no se hizo el juego de roles, simplemente conversó con una periodista cuyo nombre guardaré, ¿no? Y luego, Keiko Fujimori fue a Piura el sábado y estuvo ensayando en el lugar donde se iba a realizar el debate 1 hora, a las 10 de la noche. Tenía derecho a hacerlo, así que lo hizo, ensayó, fue a dormir temprano, repasó, perfecto. Hizo su tarea. Hizo su tarea, no, y además el ambiente que la rodeaba estaba determinado a eso. Pero Pablo Kuczynski lo llevan a Piura en la mañana del domingo, o sea, vuela ese mismo día. No conocía el sitio. Lo llevaron a hacer proselitismo, o sea, reuniones con gente, saludos, ¿no? Largo. Termina, lo llevan a almorzar en Piura, ¿no? Imagínense, usted empieza a 40 grados, bien Taipá, donde 20 personas en la mesa, todos le daban ideas a la vez, ¿no? Terminó agotado el hombre. Entra en una situación, cuadro de estrés. El almuerzo terminó pues a las 5 de la tarde, ¿no? Y de ahí lo llevaron al debate. Y el hombre que se acuesta temprano. El hombre se acuesta pues a las 9 de la noche, se levanta a las 5 de la mañana. O sea, llegó además con un trabajo de cámaras que favorecía a Keiko Fujimori, mal iluminado. Estaba agotado, ¿no? En el segundo debate en el que yo sí participé, bueno, se le dijo claramente, el sábado se fue a dormir temprano, se levantó temprano el domingo, pero no tan temprano, se concentró únicamente en terminar de preparar sus temas el domingo, nada de proselitismo en la mañana, almuerzo ligero, siestita, y de ahí perfecto para el debate, ¿no? Solamente revisó el cierre con Gustavo Gorriti y con Paola Ugaz y ya está. Listo. Estás listo para el debate, ¿no es cierto? Pero no está otra cosa, que fue terrible, ¿no? Entonces ha ido a Piura, yo creo que a recordar, y en Piura parece que lo han recibido muy bien, lo cual pone a Fernando Zavala como un pararrayos del presidente, cosa que debe ser el primer ministro, ciertamente, ¿no? Él se reúne con las bancadas, él lo que está diciendo ya, la pelea con el Congreso es mío, ¿no? El presidente se va a dedicar a viajar por todo el Perú. O sea, la parte bonita, te vamos a mandar a nuestro equipo Becerril, que es una persona que insulta sistemáticamente por deporte, ya, porque le gusta insultar, y Lourdes Alcorta, que le dijo antes de que se presentara con ellos que su gabinete era más o menos nomás. Más o menos, pues entonces, ¿cómo le vas a decir más o menos? O sea, de verdad es una cosa bastante extraña. Más o menos sería, no sé, un gabinete que no tiene gente que ha ido a la universidad, ¿no? Y ahí, lamentablemente, Lourdes Alcorta salió perdiendo porque los señores tuiteros, que son para eso bien memoriosos, han sacado su hoja de vida y han descubierto que no tiene estudios universitarios, ¿no? Con lo cual, como que más o menos, ¿no? Entonces, esa es la historia. En fin, tenemos bastante para comentar hoy. Va a estar con nosotros Juan de la Puente para hablar de temas políticos, y también ha generado mucha molestia, preocupación e indignación la resolución de 2 jueces en estos días, uno tras otro, ¿no es cierto? 2 colegiados en realidad, que han determinado dar libertad a personas que agredieron físicamente a mujeres, causándoles lesiones muy serias. Esto ha causado una enorme indignación. Es tanto el caso que hemos visto ayer, ¿no es cierto?, de la señorita Lady Guillén, que ella misma decía, ¿para qué lo he denunciado si le han dado 4 años de suspendida? Estuvo 2 años en Piedras Gordas, ciertamente, después de haber estado prófugo de la justicia. Prisión preventiva. Prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero estuvo 2 años en Piedras Gordas, eso es verdad. Pero la ley dice que para lesiones graves, pues 7, ¿no? Mínimo. Ella, eso es lo que estaba buscando ella. La habían dejado destrozada, las fotografías son espantosas. Y la otra señora en el hostal de Ayacucho, que la arrastran por el suelo, la golpean, ¿no es cierto?, la pegan, la violan, en fin, le hacen de todo. También ya soltaron al señor. Entonces, muchos de los tuiteros me decían si esto era corrupción. ¿Y saben qué? Yo creo que no, yo creo que es muchísimo peor. Porque finalmente la corrupción, tú al juez lo puedes sacar del Poder Judicial, condenar, etcétera. Yo creo, un caso es en Lima y otro caso es en Ayacucho. Yo creo que esto es tolerancia social. O sea,
Es que fíjate, la violencia doméstica... Qué linda con un sentido común un poco bajo. Mira, es que la violencia doméstica está en todos los hogares del Perú. Pero en este caso, Rosa María, ¿el sentido común se divorcia de la ley o no? No Nuestro sentido común. Mira, lo que pasa es que, digamos, el 50% de encuestadas mujeres en el Perú alega haber sufrido algún tipo de maltrato en su hogar. Correcto. ¿Por qué no van a ver en esos hogares jueces, fiscales, policías? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, la violencia doméstica de puerta para adentro, guardadita, calladita, no denunciada, es extensiva en nuestra sociedad. No es no es una anomalía. Claro. No, es la norma. Entonces, tú le estás diciendo a un juez que ha visto golpear a su madre probablemente, ¿no? Que ha visto golpear, él golpea probablemente, que a su hermana la golpean probablemente, y dice, sí, pues tampoco van a magnificar, ¿no? De verdad. Entonces te dicen, no, sí, merece una pena, por supuesto, el hombre ya tuvo sus 2 años de cana, pues ya más que suficiente, tampoco que más. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces hay una tolerancia social con la golpiza a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué habrá hecho ella, pues? ¿No? ¿Por qué sale rica y apretadita? ¿Nunca has escuchado? Sí. Ella se lo buscó. Eso también. Es un argumento que se escucha en las comisarías a veces, ¿no? Pues que es que el policía viene de esa misma, claro, de esa misma formación. Es lo que Hannah Arendt llamaba la banalización del mal. Es decir, todos llegamos a la conclusión de que esto que está mal, en realidad no está tan mal, pues es así. Entonces, de verdad, yo escucho esa palabra, no magnifique, señora, no magnifique tampoco. Oiga, me han tirado una cachetada. Bueno, pero eso no le va a quedar marca y es una cosita de nada. El señor se exaltó, pues está mal, pero no es para que vaya a la cárcel. Ahora, si esas van a ser las leyes del Perú, entonces, ¿qué pasa con la señora que le tiró una cachetada al policía? Que está en la cárcel. En Santa Mónica, 8 años presa. Ella sí. ¿Qué pasa? Porque si es mujer, sí se va a la cárcel. O sea, miren, acá de lo que estamos hablando es de una sociedad muy machista. Yo estoy viendo ahorita las imágenes de la pobre señora Lady Guillén con la cabeza destrozada. Pero destrozada. Hace 4 años sucedió esto. Destrozada. Entonces, esta señora además se dedicaba al baile, era bailarina. Por lo tanto, su cuerpo era su instrumento de trabajo. Claro. ¿Ya? Así, la agresión es lucro cesante, daño emergente. O sea, le han puesto una reparación civil bajísima, el señor ha pedido disculpas, ¿no? Pero no puede ser que a una persona la dejen en ese estado físico y emocional, ¿no? Y que bueno, así es pues el Perú, ¿no? Nosotros estamos hace muchos años, muchas conductoras que trabajamos en televisión y que conocemos estos casos, reiterando una y otra vez, denuncien, llamen a la línea 100, por lo menos comencemos a crear conciencia de que esto está mal y que tiene que ser sancionado severamente para que no se repita. O sea, las mujeres en el Perú son sistemáticamente golpeadas y a nadie le importa. Y ellas lo que dicen, con toda razón, es ¿para qué voy a denunciar si al que me pegó no le van a hacer nada? Y si le hacen algo, al final lo van a soltar para que me vuelva a venir a pegar. Porque me va a volver a venir a pegar, me va a amenazar. Y una mujer golpeada es una mujer muy, muy frágil. Entonces realmente cree que le van a volver a venir a pegar. Entonces, de verdad, este es un tema que no tiene nada que ver con la corrupción. Es un tema sociológico. Hay delitos en el Código Penal, no es el único, que son socialmente aceptados. Así. Te doy otro ejemplo, te va a asustar. Abortar, por ejemplo. Claro. No hay ninguna mujer presa por eso. ¿Por qué? Porque hay compasión, que es otro valor. La compasión es un valor, yo creo, muy valioso. Pero entonces es socialmente aceptado. Está mal, pero es socialmente aceptado. Golpear a las mujeres está mal, pero es socialmente aceptado. Es parte de la vida, pues. Ay, hijita, ¿a quién no le ha caído su chiquita de vez en cuando? Entonces, oye, pero esto se arrastra de hace mucho tiempo. No, esto es de la colonia, claro, pues, del incanato, si quieren, de la cultura moche. Esa sí es una señal de que no estamos avanzando. Definitivamente que sí nos estamos... Y somos verdaderos trogloditas en ese aspecto. Claro, pero fíjate, hasta hace pocos años, yo recuerdo haber discutido en internet, en Twitter y en un programa de radio,
si estaba bien disciplinar a los niños físicamente, castigo físico a los niños. Y la mayoría de los oyentes me decía que estaba bien. Porque se han criado así. Claro, y me decían, mira, a mí me metieron mis buenos palmazos y yo salí bien, salí derecho. Y yo les decía, no, está prohibido, le hace daño al niño. Saliste derecho, pero estás pegándole a tu hijo. Claro, es mundialmente prohibido, hay tratados sobre esto. Ya felizmente el Código del Niño y Adolescente fue modificado para prohibir el castigo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mi nombre es Ismael Soto y es un gusto estar con todos ustedes en esta ocasión para presentarte este programa que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra las siguientes emisoras. Mucha atención con esto porque es importante, Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, es una nueva frecuencia que ellos tienen. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Y Radio Quillabamba en la Convención Cusco, 91.1 FM y 1210 amplitud modulada. También estamos con nuestros hermanos de Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, con el 92.5 de la frecuencia modulada en estéreo. Es un gusto estar con todos ustedes y gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y también a través de nuestra cuenta en Facebook Sodomco, SODOMCO. Toda la información que aquí se maneja en A Pensar Más y también los comentarios, así como los programas grabados, los puede encontrar en estos canales, además de mucha información relacionada con la Orden de Predicadores que cumple 800 años de fundación. Rosa María Palacios en breve está con nosotros ya aquí en la cabina de la radio. Les cuento, amigos, que hoy tendremos una entrevista telefónica con Juan de la Puente, él es analista político, con quien vamos a hablar sobre esta coyuntura política que se da en estos días. Ayer, por ejemplo, el futuro presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se ha reunido con más movimientos políticos, uno de ellos el Frente Amplio, encabezado por Verónica Mendoza y también por Marco Arana, y también con el Fujimorismo, la gente de Fuerza Popular, que no se ha visto pues del todo convencida, aún muestran cierto escepticismo. Hoy Rosa María Palacios sin duda va a analizar este tema. En tanto, ¿qué les cuento sobre los principales titulares en los medios de comunicación? Perú 21, papelito manda, Fiscalía pide a primera dama entregar documentos originales con fotografía de la primera dama Nadine Heredia, que según este diario deberá presentar todos los contratos que acrediten sus ingresos. Por su parte, el diario La República publica: Fujimorismo quiere que Pedro Pablo Kuczynski indulte a Fujimori el 28. Julio Gagó, legislador de Fuerza Popular, demandó que el discurso de Kuczynski en Fiestas Patrias incluya absolución de su líder. Por su parte, Carlos Brus de Peruanos por el Cambio dice que PPK no abordará este tema en su mensaje y Fuerza Popular debe plantearlo en el nuevo Congreso. En la fotoportada, Zavala con Verónica y el Frente Amplio, el designado jefe de la PCM, Fernando Zavala, siguió su ronda de diálogo con al Frente Amplio y Fuerza Popular y calificó el encuentro con Verónica y los congresistas de Fuerza Popular de positivo. Verónica dijo que plantearon varios temas sobre el futuro primer ministro. Gobierno de Kuczynski seguirá pagando a Fonavistas y esa es una corriente que se ha dado. Y en la página del Comercio Luces, Lucha Reyes, La Voz regresa. Hoy se cumplen 80 años del nacimiento de una de las más importantes cantantes criollas de nuestro país y muy recordada, por cierto. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy aquí corriendo. Ya el centro comienza a cerrarse, la verdad. Está terrible, ¿cierto? Sí. Porque claro, 19 de julio, ustedes comprenderán, ya en menos de 10 días vamos a tener aquí la celebración de Fiestas Patrias y yo no sé qué pasa, pero cada día hay algo nuevo, un desvío nuevo. Bueno, me he demorado 4 minutos más, mil disculpas, he corrido para llegar.
Pero correr también es un poquito difícil porque las veredas están mojadas. Sí, hay que tener cuidado. He visto 3 caídas en esta mañana en mi camino. Yo no sé cómo he llegado. Y he corrido y dice que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga. Felizmente no me he caído. Por cortar camino siempre pues uno trata de decir, hay una vía nueva, y al final termina siendo lo peor. Así que nada. Pero hoy en la mañana, antes de salir, aproveché para colgar en mi blog una entrevista a Carlos Basombrío hecha en el año 2013, que creo que va a ser muy interesante. Yo la releí anoche, pedí permiso al editor Carlos Castro, La República, para republicarla, y creo que va a ser muy interesante para todos porque ahí están las ideas centrales de lo que el ministro del Interior tiene, digamos, en la cabeza sobre lo que debe ser la reforma policial. Y dicho en ese entonces, no desde una posición de poder, sino desde una posición crítica al poder, lo cual le da mucho valor porque cuando ya estás en el poder, ya a veces cambias un poco, ¿no? Dices, bueno, hay que negociar aquí. Se tiene que ajustar a los estratos políticos, ¿no? Entonces, la política es el arte de lo posible, ¿no? Claro. Entonces no todo se puede hacer. Pero por lo menos te da una orientación de qué es lo que el ministro tiene en la cabeza, ¿no? También anoche yo me reía mucho porque estamos en esa época en la cual parece verano, todo está calmadito, ¿no? Todo está calmadito. Pues ya viene el huracán, ¿eh? O sea, no se preocupen. Ya viene la tempestad. Y el entusiasmo del ministro Zavala, que hace mucha gracia, ¿no? El ministro Zavala se reúne con la bancada fujimorista y el señor Galarreta, flamante congresista fujimorista, dice, ha sido una reunión protocolar, ¿no? O sea... Y el señor Zavala dice, ha sido una reunión magnífica, es un primer acercamiento de los muchos que vamos a tener. Claro, y le mandan a Becerril y al Corta, que no es que te diga, o sea... No es pues la gente más conciliadora del grupo. Yo haciendo una broma ayer en mi columna decía, es como mandar a Melcochita pues a animar un velorio, ¿no? Graciosísimo, sí, pero no corresponde, pues no debería estar ahí, ¿no? Hay cosas que no se hacen. Al Corta y Becerril a conciliar. No pues, mandas a Klimper, a Luz Salgado, no sé, ¿no? Al secretario general del partido. Pero en fin, decidieron reunirse con congresistas nada más. Esa ha sido más o menos la tónica de las reuniones, aunque Verónica Mendoza no es congresista. O sea, fue la candidata presidencial. O sea, soy congresista, pero no lo va a hacer. Creo que hay un mensaje también en esa presencia, ¿no? Pero por supuesto, claro, no te mando a mis candidatos centrales, no te mando a Keiko Fujimori. Miren, Víctor Andrés García Belaúnde, no estaba Arnechea, pero sí estaba la bancada, en el caso de Acción Popular, y en el caso de, pues son 5, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Que no es por maldad. En el caso de la foto de la plana, se estaban tomando un cafecito, creo, en una mesa redondita, porque eran unos poquitos, ¿no? Pero claro, con los 73 no se va a reunir, en eso estamos todos de acuerdo. Pero sí podría haber sido un poquito más, amable, ¿no? A la red Somco. Nos escuchan en Quillabamba, más tardecito, pero nos escuchan en Cusco, nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en muchos lugares del Perú, donde la educación intercultural bilingüe es una necesidad urgente. Vamos a hablar de eso porque se acaba de aprobar un decreto supremo sobre la materia y a veces nadie entiende nada, pero vamos a explicar de qué se trata. Pausa para felicidad de nuestro productor, que ya nos la demanda, y volvemos, ¿no es cierto? No se vaya. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, queríamos contarles de algo que hemos descubierto ayer. AM Tawa, entran ustedes a AM Tawa en Twitter y ahí les dan los pasos para suscribirse a un iVoox donde pueden escuchar este programa como podcast todos los días, ¿ya? Has dicho 3 palabras de esas difíciles. Difícil. Tawa es el nombre de la cuenta, claro, de Twitter, ¿ya? Se llama Emprendiendo Digitales, lo que están haciendo. No lo hacemos nosotros, pero nos ha encantado la iniciativa. Ellos han creado, a través de una aplicación que se llama iVoox,
¿no? Una forma por la cual este programa se escucha, como usted lo puede escuchar a cualquier hora del día, cuando le provoque, cuando tenga tiempo, como lo que se llama por los chicos un podcast. A mí cuando yo abrí mi página web me decían, ¿por qué no haces podcast? Yo no entendía nada. ¿Qué es eso? No, es que tienes que grabarlos. Ya, los grabo solos. No, tienes que grabarlos. No sé. Los podcasts son con otra persona. Ah, pero no tengo eso. ¿Dónde está la otra persona? Complicado. Al final no lo hice, pero la radio se puede convertir en eso pronto. Entonces, yo feliz de tener este canal para que ustedes, muchísima gente me dice, señora, a las 8 no puedo, estoy trabajando, lo quiero escuchar en la noche. Claro, lo puede escuchar en la noche, no hay problema. Lo puede bajar a la hora que quiera. Y hay varios programas colgados en iVoox. Se llama A Pensar Más con Rosa María Palacios, esa es la cuenta. Y si usted quiere puede entrar a través de Tawa, que es el AM Tawa, Tawa, que es la cuenta que se ha creado que nos han creado, yo no la he creado, pero nos han creado. Bien, para gracias, los programas. Se los agradecemos muchísimo. Sí. Pero además tenemos... Dani Marcelo es la persona que bien. Aparece acá. Ese es su nombre, no sé si tú la conoces. No, yo tampoco, alguien lo conoce. Él es el que nos ha ayudado, así que gracias a Dani Marcelo por su ayuda. Él ha subido los audios el 17 y 18 de julio. Y me imagino que nos va a seguir ayudando a hacerlo, así que muchísimas gracias a la iniciativa de nuestros oyentes para que el programa se escuche muchísimo más. Así llegamos a más personas, a más gente a través de la red en internet, no necesariamente a la misma hora, ¿no? Exactamente. No pueden escuchar a la hora del tráfico, cuando estén volviendo a su casa. Retuiteo para que ustedes puedan tenerlo. Muy bien. Ahora, Juan de la Puente lo vamos a reprogramar porque tenemos un problema con su teléfono, a ver si puede venir a visitarnos aquí a Santo Domingo. Él viene al centro, así que no creo que tenga problema. Y ahora vamos a conversar, agárrense, porque esto va a ser largo, el título no es fácil. Vamos a conversar sobre educación intercultural bilingüe. Está con nosotros Elena Burga Cabrera. Ella es, paciencia y respiración, directora general de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. Eso. Rescato las palabras básica, alternativa, intercultural, bilingüe, rural. Muchas gracias, doctora Burga, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Se ha preocupado el Estado, ya casi al final, pero se ha preocupado el Ministerio de Educación, se queda el mismo ministro, buena noticia, en publicar un decreto supremo que aprueba la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. ¿Okay? Luego el ministerio va a aprobar el plan, ¿no? Qué complicado es el Estado, ¿no? Un decreto supremo para aprobar la política y luego 30 días para que el ministerio apruebe el plan. Ahora, ¿de qué se trata esto? El texto está escrito de una manera, he leído el plan, que no se entienda por la gente común y corriente. Pero lo que quiere decir es que a los niños que tienen otra lengua materna les van a enseñar su educación básica en su lengua materna. Sí. ¿Es así, doctora? Así es. Y en realidad sí es bueno señalar que ya desde el año 72 en el Perú hemos tenido una política de educación bilingüe, se llamó en ese momento, ¿no? Y luego cada 6, 8, 10 años se ha ido actualizando esa política. Pero la diferencia que ha habido entonces en los últimos 4 años, 5 años, digamos, en este periodo gubernamental es que más bien por primera vez se ha implementado en la práctica esta política como política pública, ¿no? ¿En qué forma se ha implementado? Y lo que hemos hecho un segundito con el decreto supremo es actualizar ahora sí en base ya a la experiencia misma, a la práctica, sabiendo qué es lo que necesitamos hacer para que efectivamente los niños, niñas, adolescentes de pueblos originarios tengan la educación pertinente y de calidad que se merecen. Ahora, yo entiendo que tenemos más o menos en el Perú, si mal no recuerdo, Marta Gil era 158 lenguas. No, en realidad lo que pasa es que ha habido momentos en los que se han hecho estudios de las lenguas y muchas variantes dialectales de las mismas lenguas han sido consideradas. Así es. Como yo me lenguas, refiero a los ¿no? trabajos del Instituto Lingüístico de Verano, que fueron los que más o menos identificaron, sobre todo en la Amazonía, una variedad enorme y además que hicieron un esfuerzo enorme por
justamente recoger la gramática, porque estas todo es oral, lenguas. ¿no es cierto? Recoger la gramática y el vocabulario de estas lenguas. ¿Ustedes cuántas lenguas se identifican Ya, en como los últimos ministerios? años, luego incluso del estudio que hizo el INDEPA sobre, sacó un mapa etnolingüístico donde habla de 68 lenguas. 68. Ahorita estamos trabajando con un nuevo estudio que se hizo con varios lingüistas, incluyendo del ILB, del Instituto Lingüístico de Verano, y hemos llegado al consenso con el Ministerio de Cultura también, que tenemos 47 lenguas Así es. pertenecientes a 19 familias lingüísticas. Variantes de cada lengua hay muchísimas, Lógico. pueden llegar efectivamente a más de 100, 120. Solo del quechua se habla de 25 variantes, 26 variantes del quechua, pero por ejemplo en el Ministerio de Educación estamos trabajando con 6, 7 grandes variantes, ¿no? Porque Ok. también no se trata de, si bien es cierto, al momento de hablar, todo el mundo habla una lengua de distinta manera, el castellano lo hablamos de distinta manera Así es. en el Perú, Pero en nos cada entendemos, región, pero pero nos nos entendemos. Y sí hay algunas variantes un poco más fuertes, que son las que nosotros sí, por ejemplo, hacemos materiales hasta en 7 variantes, Ok. ¿no? Del quechua. Eso es lo que le quería preguntar. Los materiales que se están produciendo, sé que se están produciendo, ¿en cuántas Así lenguas es. se están produciendo hoy? Ya hemos logrado con Ahorita la va a tener el presidente. La parte fea la voy a tener yo. Obviamente el presidente y Fernando Zavala hablan todo el día, ¿no? Están coordinando siempre y en todo momento. ¿Ya? Y Fernando Zavala lo que ha hecho es una exposición del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es pública. Si los congresistas son un poquito diligentes, ya la conocen. Entonces no hay mucho más que discutir. Es evidente que con Frente Amplio en todo el tema anticorrupción van a coincidir. Es evidente que con el fujimorismo no. Claro. ¿No? El fujimorismo no va a presentar una iniciativa de muerte civil, no va a presentar una iniciativa de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Eso no lo va a hacer el fujimorismo. La izquierda sí, probablemente sin ningún problema. ¿A dónde quiere llegar el fujimorismo con esta actitud un poco apática, políticamente hablando, frente a lo que está sucediendo? Bueno, están pidiendo el indulto de Alberto Fujimori anunciado el 28 de julio. ¿Pero es la forma de pedirla? Además, a la bestia, ¿no? Claro. No, es una cosa que tú dices, miren, mejor sería que Humala lo indulte, ¿ya? Para que así todo el mundo diga que han canjeado la libertad de Nadine Heredia a cambio del indulto de Alberto Fujimori. ¿No? Ya, o sea, si quieren hacer las cosas tan a la bestia, ¿no? Porque realmente es una cosa de prepotencia, ¿no? Tienen que indultar a Alberto Fujimori. Ese habrá sido su plan, pues, pero no ligó. Claro. No ha resultado. O sea, les pueden mejorar un poquito la tiroides, ¿no? Hacer el plasma más grande, ¿no? Comer más pollito. Además, debería empezar porque lo visiten sus hijos, ¿no? Que creo yo que sería más importante que la libertad para una persona que está privada de su libertad. La visita a la familia es importante, ¿no? Si su hija solo lo va a ver por el Día del Padre, ahí hay un problema. Un problema muy serio, ¿no? Así es. Y hasta ahora no sabemos por qué Kenji no fue a votar, ¿no? Se toma fotos con la hermana, pero hasta ahora no nos han contado por qué Kenji no fue a votar. Y eso hace que se nos quede en la memoria pues la idea de la pataleta, ¿no? Simplemente. O sea, no hay otra forma de quitarnos eso de la cabeza. ¿Cómo te lo quitas? Claro. ¿No? Bueno, vamos a tener conversación pronto con Juan de la Puente. Hoy día es 19 de julio, es aniversario de la bomba de Tarata. ¿Ya? Y la verdad es que yo estuve muy cerca, yo estaba en la calle Porta, y es muy difícil de olvidar, ¿no? Eso fue el año 92, estamos en el año 2016, han pasado 24 años, imagínense ustedes. Próximo año es cuarto de siglo del atentado de Tarata. A mí me parece increíble que yo les cuente cosas que pasaron hace 25 años, me siento viejísima. Tú, Ismael, eras jovencito entonces. Pero ya se veían las noticias. Te recuerdo, en casa mis hermanos mayores eran policías y estaban en zonas de emergencia. Y No todos los te días puedo veíamos al creer. final los Pobre créditos tu de las madre. personas. No créditos, sino que salía una lista de personas que habían muerto. ese La día. lista, porque acuérdate que siempre soltaba el Comando Conjunto de las Sí. Fuerzas Armadas soltaba pues la lista de bajas y la verdad es que era Y lo de Tarata... terrible. Pobre tus hermanos. ¿Cuántos hermanos policías? Son 2. ¿Hasta ahora? No, bueno, ya han cesado, porque ellos cesan muy temprano, ¿no? Claro. Pero sí, mi Pobre madre... tu madre, mi qué madre cosa tan tenía horrible. No, de verdad, porque... Y lo de Tarata,
incrementó pues esa sensación de pánico, de inseguridad. Fue una ¿no? tras otra, porque acuérdate que 4 días después vuelan el ILD, o sea, no sé qué fijación tenía Abimael Guzmán con Miraflores y comenzó a atacar Miraflores duramente, y él estaba viviendo muy cerca en realidad, creo que quería escuchar las bombas, ¿no? Y bueno, la cantidad de comisarías voladas el año 92 fue impresionante, ¿no? O sea, Abimael Guzmán ya coincidió ideológicamente con Montesinos y Fujimori en que el golpe lo fortalecía. Ujú. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque era una dictadura. Entonces, siendo una dictadura, él era un rebelde contra una dictadura y por lo tanto el golpe lo favorecía. Realmente los golpes favorecen a los movimientos terroristas, por eso la democracia es la única forma de vencer un movimiento terrorista, ¿ya? Y eso en Europa, por ejemplo, hoy es una gran ventaja sobre el terrorismo de ISIS. O sea, ISIS puede, digamos, crecer en lugares donde reina la dictadura, ¿no es cierto? Pero en lugares donde hay democracia, ISIS es atacado con armas democráticas y con inteligencia democrática y va a ser vencido. Yo de eso no tengo duda. Pero cuando tú pasas a esquemas autoritarios, que es lo que ellos buscan, respuestas autoritarias, respuestas absolutamente represivas, donde no distingues, o sea, matas a 100, pues uno será terruco, ¿no? Claro. Ese tipo de políticas que son las que ellos buscan, ¿para qué? Para incrementar las contradicciones, ¿no? Agudizarlas, y que el pueblo se una finalmente con el movimiento terrorista porque recibe del Estado un trato peor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos recordando en realidad. Por supuesto, los fujimoristas dicen que gracias a nuestro señor presidente Alberto Fujimori nos salvamos del terrorismo. Eso es bastante injusto con la gente que sí trabajó para atrapar, ¿no es cierto? Ustedes recordarán a Alberto Fujimori, perdón, a Abimael Guzmán. Ajá, oh. ¿no? Estoy hablando del GEIN, de Marco Sí. Miyashiro, del equipo de policías, porque eran policías. Que ¿no? lo tuvimos acá, Marco Miyashiro, muy, muy sencillo, muy humilde al hablar del tema, ¿no? No, y además el equipo eran policías, señores. Total. No trajeron genios del extranjero, no. Nuestros policías. Policías, nuestros policías, que tenían una gran mística, una gran responsabilidad, sentido de responsabilidad, y sabían que estaban detrás de algo importante y no tenían problema en caminar, ¿no es cierto?, por las calles de Lima siguiendo, ¿no es cierto?, a terroristas que iban de un lado al otro y estableciendo a través de un trabajo paciente, ¿no es cierto?, todo el esquema de organización de Sendero Luminoso. Un trabajo brillante, 2 años o 3 años de seguimiento, con capturas importantes al principio y luego con la captura fundamental que pone fin al proceso del fujimorismo en el Perú. Eso es lo que hay que recordar. Eso es el año 92, no el golpe de Estado, no el, ¿cómo es? 5 de abril por la forma y el fondo necesario. Se ha hecho famosa la congresista Rosa María Bartra, se ha inaugurado, ¿no es cierto?, políticamente con una de las más infelices declaraciones. Así es. 8:33. Bueno, para cerrar el tema, Tarata, de ese 16 de julio de 1992 a las 9:15 de la noche, hoy se ha convertido en un vecindario de paz. Y eso es bueno, y lo celebran así. Absolutamente. ¿no? Lo cual es una forma de darle la vuelta a la situación de la mejor forma. De paz, ¿sí?, y de mucha vivencia espiritual, ¿no? Sí. Se reza el rosario, hay ahí un grupo de vecinos que recuerdan por supuesto a sus muertos, otros no regresaron, pero los edificios se reconstruyeron. Sí. La municipalidad de Lima, de Miraflores dio facilidades para el impuesto predial, etcétera, y finalmente los edificios pudieron reconstruirse y las familias regresar. Entonces, eso también hay que resaltarlo, la posibilidad de levantarte sobre las cenizas, ¿no? Así es. Eso es importante. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nuestro productor está enredado en un teléfono, debemos tomarle fotos así enredado en el cordón de un teléfono, tratando de comunicarse con Juan de la Puente. Y hoy día también vamos a hablar de educación intercultural bilingüe. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Algo muy importante para nuestros oyentes de todo